Bienvenidos de regreso a Ideas y Consejos sin Fronteras con Alfredo. Ideas y consejos sin fronteras con Alfredo. Hablamos de temas sociales del mundo real y aconsejamos cómo afrontarlos. Un hombre con la visión de mejorar a sus hermanos latinoamericanos mediante ideas innovadoras. El sujeto de ahora va a ser acerca de Reaganomics de los 80s en Estados Unidos y el sistema educativo en México, cómo uno con el otro se conllevan. En los 80s llegó un presidente de Estados Unidos que se llamaba Ronald Reagan y instituyó un sistema diferente al que estamos acostumbrados. Empezó con los famosos Reaganomics, en el que supuestamente si se les daba dinero a los grandes empresarios en el tope de la montaña, llovería abajo al resto de la población. Y todos se fueron de acuerdo con eso. Desgraciadamente no funcionó. Y lo único que hizo fue terminar la clase media en Estados Unidos y hacer la gente más pobre de lo que estaba, y a los que estaban la clase media, hacerlos pobres. Solo que ya nada más quedaban los pobres, los paupérrimos, y en realidad los que ganaron fueron los de mero arriba, porque terminaron con el 3% de la población dominando y acumulando la riqueza de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Pues no le dejaron caer hacia el pobre de poco a poco, no pasó nada de eso. Mandaron y pusieron sus riquezas en las Islas Caimán, en Panamá, en Suiza, diferentes partes del mundo en donde le llaman los paraísos fiscales. Y eso, desgraciadamente, sucedió y se trasladó a varios países de Latinoamérica y del mundo. Siguieron eso, pero la mayoría lo hicieron para beneficio nada más de los de arriba. Y para eso había que dominar a los de abajo. Y para dominar a los de abajo tenían que tener una buena representación abajo que hiciera que todos los demás en la población hicieran lo que ellos quisieran. Pero ellos no lo mandaban, simplemente mandaban a sus secuaces que estaban en diferentes sindicatos. Y los sindicatos se encargaban de obligar a la gente a votar por este tipo de personas, que lo único que hicieron es enriquecerse, pasarle un poco de dinero a los sindicatos y a las personas en los sindicatos para poder tener el sufragio de ellos y para que le aconsejaran a la población de que votaran por ellos. Y ese fue el gran error que pasó de los 80s en adelante. Ahora se está tratando de componer un poco, pero no se ve muy rápido. Y desgraciadamente muchos sindicatos se quedaron acostumbrados a que les dieran todo lo que pidieran, porque antes se les daba todo lo que pidieran mientras ellos proporcionaban el voto de las masas para ellos seguir perpetuándose en el poder, los de arriba. La reaganomía es el nombre que se le dio a las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la década de los 80. Estas políticas se basaban en 4 ideas principales: recortes de impuestos, sobre todo a los ricos y las empresas, recortes al gasto social, desregulación de las industrias, y control de la inflación mediante altas tasas de interés. Aunque estas medidas buscaban reactivar la economía de Estados Unidos, para México y otros países de América Latina, sus efectos fueron mayoritariamente negativos, y profundizaron una crisis severa conocida como la década perdida. 1. La crisis de la deuda se empeoró. El problema de base. México ya venía arrastrando una deuda externa enorme desde los 70. Para 1982, el país ya no podía pagarla, declarando una moratoria, suspensión de pagos. Esto marcaría el inicio de la crisis. El golpe de Reagan. Las altísimas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal de Estados Unidos para controlar su inflación fueron un golpe durísimo.
La deuda de México y de toda Latinoamérica estaba en dólares, así que de la noche a la mañana, los pagos de intereses se volvieron muchísimo más caros. Cada vez era más difícil pagar, y la deuda crecía en lugar de reducirse. 2. Menos dinero para el desarrollo nacional. Para poder cumplir con los pagos de esta deuda tan cara, el gobierno mexicano se vio forzado a implementar programas de austeridad, recortes de gasto. Esto significó recortes brutales en educación, salud e infraestructura. Los servicios públicos se deterioraron. Recortes a subsidios para alimentos básicos y gasolina, lo que llevó a un aumento generalizado de precios y empobreció aún más a la clase media y baja. El poco dinero que tenía el país se iba directo a pagar la deuda a los bancos extranjeros, en lugar de invertirse en escuelas, hospitales o carreteras en México. 3. La fuga de cerebros y migración forzada. Con la economía mexicana en recesión, desempleo alto y salarios muy bajos, que además perdieron poder adquisitivo por la devaluación del peso, mucha gente talentosa y trabajadora se vio sin oportunidades. Profesionales, ingenieros, doctores, académicos, comenzaron a emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones, en lo que se conoce como fuga de cerebros. La migración laboral se disparó. Miles de mexicanos, especialmente de zonas rurales, cruzaron la frontera norte para trabajar en agricultura, construcción y servicios. La Reaganomía creó las condiciones que convirtieron a la migración en una válvula de escape masiva para la presión económica en México. 4. Presión para aplicar las mismas políticas, neoliberalismo. Bajo la presión de Estados Unidos y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, donde Estados Unidos tenía mucha influencia, México se vio forzado a adoptar medidas similares a la reaganomía como condición para recibir préstamos y renegociar la deuda. Esto sentó las bases para las políticas neoliberales de los siguientes sexenios, caracterizadas por privatizaciones de empresas paraestatales, teléfonos, bancos, ferrocarriles. Apertura comercial acelerada, que culminó con la firma del TLCAN, ahora TMC, exponiendo a la industria nacional mexicana, aún débil, a una competencia feroz con gigantes estadounidenses. 5. Dependencia económica aún mayor. Las crisis de los 80 consolidaron la relación económica entre México y Estados Unidos, pero desde una posición de mucha desventaja para México. Nuestra economía se volvió extremadamente dependiente de las remesas, el dinero que mandan los migrantes, que se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos del país. La inversión y el comercio con Estados Unidos, lo que nos hizo muy vulnerables a los vaivenes de su economía. Para Estados Unidos, la reaganomía tuvo aspectos positivos y negativos. Pero para México, sus efectos fueron abrumadoramente negativos. Agravó la crisis de la deuda, obligó al gobierno a recortar el gasto en su propia gente, provocó una ola migratoria sin precedentes y forzó la adopción de un modelo económico que, si bien modernizó partes de la economía, también aumentó la desigualdad y la dependencia hacia el vecino del norte. La década de 1980 es recordada en México como un periodo de estancamiento económico, empobrecimiento y desesperanza, y la reaganomía fue un factor clave en ello. Pues como les estaba diciendo, en los 80 sucedió todo eso. Desgraciadamente hay un sindicato aparte de los demás. Podríamos hablar del Sindicato de Trabajadores de México, el Sindicato Petrolero, el Sindicato del Seguro Social. Todos contribuyeron, pero hay uno que contribuyó más que otros. Los dos sindicatos del magisterio. Desgraciadamente ellos abrazaron completamente a todos los de arriba, a todos los corruptos, con tal de obtener beneficios. Y beneficios obtuvieron, y demasiados. Es tantos los beneficios y la sinvergüenza de ellos que ahora todavía siguen haciendo paros tratando de mantener sus privilegios que nunca se ganaron, se vendieron. ¿Okay? Entonces, hay un sindicato de maestros en Zacatecas que hace poco su dirigente dijo, es que necesitamos un bono que nos deben de dar porque lo ganamos hace 38 años. Si ustedes se regresan esa cuenta,
son los tiempos de Reaganomics. No se lo ganaron, se lo dieron para obtener su voto y para que se callaran. Vendieron a la patria, se vendieron ellos mismos. Y ahora quieren que todos esos supuestamente ganados beneficios sean respetados. No se pueden respetar, nunca fueron ganados bien, simplemente fue una mordida de los dirigentes de ese tiempo para que los sindicatos se alinearan. Ustedes se acuerdan claramente de este Gordillo, ¿verdad? Bueno, pues esta corrupta en su tiempo iba a Houston a comprar una tienda que es carísima, se llamaba Neiman Marcus. Entonces, Neiman Marcus, ella gastaba tanto ahí que le mandaban un avión, una avioneta, un jet particular, hasta su casa, hasta su pueblo donde quisiera, y la llevaban a que hiciera compras y la regresaban. ¿Se imaginan qué tanto gastaba? Usualmente se oía de cantidades como de $10 millones por viaje para ir a comprar esa tienda. Muy exclusiva. ¿De dónde salía todo ese dinero? Pues salía del erario. ¿Y por qué salía del erario? Porque el gobierno de ese entonces, los gobiernos de ese entonces le daban todo lo que ella quisiera. Y ella mantenía control sobre el sindicato y obligaba a sus secuaces a que votaran, hicieran al gremio que votara por lo que les hubieran sugerido impuesto desde arriba. Y desde arriba ya saben quiénes eran. ¿Sí se acuerdan ustedes de Vicente Fox y su esposa comprando toallas de $20,000? Toallas para bañarse de $20,000, por favor, con el erario público. Simplemente en estos tiempos estaban robando a diestra y siniestra. Todos completamente. Y desgraciadamente los que lo pagaban eran las personas de abajo, porque ni siquiera los ricos pagaban. Los ricos simplemente nunca pagaban nada, nunca pagaban sus impuestos, pero sí le cobraban los impuestos a los de más abajo, que son los pobres. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba es que todo el dinero que agarraban se lo llevaban fuera del país. Endeudaban al país todo lo que querían y se lo dejaban al siguiente presidente. Y el siguiente presidente obviamente era igual de rata que el otro y que el otro. Desgraciadamente es la cruda realidad. Y los sindicatos de maestros nunca hicieron nada por tratar de parar esto. Todo lo que querían eran beneficios. ¿Se acuerdan cuando Esther Gordillo les daba a los dirigentes de diferentes secciones de sindicato una Hummer de regalo? De regalo, no, esa Hummer no venía de ella, venía del erario público. Supuestamente venía de los sindicatos. Sí, pero ¿de dónde se mantienen los sindicatos? Del erario público. Todo eso era robado. Pero nadie decía nada, especialmente los maestros, porque cada que querían decir algo, los callaban con más beneficios. Es el gremio que tiene más vacaciones, probablemente menos que el Poder Judicial antiguo, pero sí el que tiene más vacaciones entre la población. Y que han enseñado para tener esos beneficios. ¿Qué clase de logros han tenido? Ninguno. Desde 38 años, este país, México, empezó a decaer. En esos tiempos, hace 40 años, vamos a suponer, 40, 45 años, se necesitaba un salario mínimo para mantener una familia. La madre se quedaba en casa y se quedaba a cuidar a los hijos y a esperarlos cuando venían de la escuela. Y la sociedad era mucho más civilizada. Ahora, simplemente, desde que entró eso de los Reaganomics, tanto en Estados Unidos como en México, se necesitaban 2 personas para poder solventar los gastos de la casa, ya no nomás una.
y la vida no se puso mejor, simplemente ya no le dieron aumentos de los salarios, la inflación se fue al cielo como loca, y ya saben toda la historia antigua, que si daban un aumento, subía la inflación, y eso obviamente es una tontería. Pues les pasó igual que en Estados Unidos. Ahí empezaron a trabajar también tanto el padre como la madre, y terminaron con este problema social que tienen ahora de tantas drogas. ¿Por qué? Porque no había nadie que cuidara a los hijos. En México les pasó igual. Nadie se quedó a cuidar a los hijos y terminamos con esto. Los sindicatos magisteriales se hicieron tontos y empezaron a decirle que sí a todo lo que decía el gobierno, y la gente poco a poco empezó a trabajar para comprar lo que supuestamente necesitaban, que nunca necesitaron, y terminaron echando a perder el sistema familiar que teníamos en México. Solo que, bueno, ahorita regresamos. Las reformas de este periodo no fueron un acto único, sino una serie de cambios impulsados por dos fuerzas principales: la crisis económica y el neoliberalismo. La década perdida de los 80 y la crisis del peso de 1994 forzaron una severa austeridad y una presión para reducir el tamaño del gobierno. El deseo de modernización, un intento genuino por descentralizar un sistema excesivamente centralizado y mejorar la calidad. Las iniciativas clave incluyeron descentralización, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 1992, transfirió el control de las escuelas federales a los gobiernos estatales. El objetivo era hacer la educación más sensible a las necesidades locales. Cambios curriculares, un giro hacia un modelo constructivista, enfocándose en competencias y pensamiento crítico por encima de la memorización. Introducción de evaluaciones estandarizadas, para medir la calidad educativa y responsabilizar a las escuelas. Cómo estas reformas crearon más problemas de los que resolvieron. Profundización de la desigualdad. La paradoja de la descentralización. Aunque se intentaba ayudar, el descentralizar el financiamiento hacia gobiernos estatales a menudo empobrecidos, sin un mecanismo robusto de igualación, exacerbó las desigualdades regionales. Estados ricos como Nuevo León podían invertir más por alumno, mientras que estados pobres como Chiapas o Guerrero luchaban por pagar los salarios de los maestros, y mucho menos mejorar la infraestructura. Esto creó una brecha stark en la calidad educativa basada en el código postal. 2. Erosión de la profesionalización y capacitación docente. El enfoque de la reforma en nuevos planes de estudio y exámenes often se implementó sin una capacitación docente adecuada. Se esperaba que los educadores enseñaran de una nueva manera sin el apoyo suficiente, llevando a confusión, frustración e implementación inefectiva. La brecha entre la política en el papel y la práctica en el aula se amplió. 3. El surgimiento de la CNTE y el conflicto institucional. El poderoso Sindicato Nacional de Maestros, el SNTE, liderado por la infame la maestra Elba Ester Gordillo, fue un actor clave en las reformas. Sin embargo, las reformas también provocaron el crecimiento de una facción disidente más radical. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, particularmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. La CNTE se opuso enérgicamente a las reformas, viéndolas como imposiciones neoliberales que socavaban sus derechos laborales, culpaban a los maestros por fallas del sistema y descuidaban la educación rural e indígena. Esto llevó a décadas de protestas, huelgas y cierres crónicos de escuelas en las regiones más marginadas de México, dañando en última instancia a los mismos estudiantes a los que el sistema debía servir. 4. Responsabilidad sin apoyo. La presión por las evaluaciones estandarizadas creó una cultura de responsabilidad sin inversión. Se medía y juzgaba a maestros y escuelas basado en los resultados, pero las condiciones subyacentes, falta de recursos, aulas congestionado, pobreza, no se abordaban. Esto fue percibido como fundamentalmente injusto por el magisterio. 5. Abandono de la educación indígena y rural. El modelo estandarizado y basado en competencias muchas veces era culturalmente insensible.
No tomaba en cuenta la diversidad lingüística, más de 60 lenguas indígenas, y los desafíos específicos de las escuelas multigrado en comunidades remotas. La reforma fue diseñada para un ideal urbano y hispanohablante, marginando aún más a las poblaciones ya vulnerables. En esencia, las reformas tecnocratizaron la educación. La trataron como un sistema que debía gestionarse para la eficiencia y las métricas, pasando por alto su papel social, cultural y comunitario. Esto creó un legado de desigualdad, conflicto y desilusión. Ya viendo lo que ha pasado y con tanto crimen que tenemos en México, la mayoría de los muchachos que se van con el crimen organizado son muchachos que no tuvieron atención de sus padres cuando estaban niños. Y eso lo fomentaba el Estado y lo fomentó también el magisterio. ¿Por qué? Porque fueron los que apoyaron el cambio de sistema y un cambio bochornoso en el que todos se robaron y todos querían vivir del erario. No se puede. Hay algunos maestros, y estoy seguro, porque yo conozco algunos, que sí tienen vocación, y sí tienen la idea de hacer el bien por México y hacer el bien por las familias, los niños que son el futuro del país. Pero, desgraciadamente, puedo decir que la vasta mayoría nada más está por sus 8 horas. O sea, por sus horas y por recibir un pago y tener todas las vacaciones más grandes que sean en México. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta que eso nos perjudica demasiado. Siguen pidiendo más beneficios los sindicatos y los profesores. Pero desgraciadamente, ¿beneficios de qué? Desde que empezaron hace como 45 años con este problema, si ustedes hubieran sido una compañía privada, una fábrica, hubiera quebrado en los primeros 2 años. ¿Por qué? Porque no han entregado ningún buen producto desde entonces. Todavía no entregan un buen producto, pues siguen pidiendo beneficios. Y ese es el mal principal de los sindicatos magisteriales, que están acostumbrados a que les den y no entregan nada a cambio. Y no se sientan ofendidos. Los que se sienten ofendidos, pues su razón han de tener. Pero los que son buenos maestros, y sí los hay, y buenas maestras, y sí las hay también, ellos estarán de acuerdo con todo esto. Todos en el magisterio conocen a alguien que simplemente no debería de estar trabajando junto con ellos, porque no tiene en su buena voluntad tratar de ayudar a los estudiantes a salir adelante. No tienen orgullo en su profesión, simplemente son unas lacras que todo el tiempo van a vivir del gobierno. No importa en dónde estén, simplemente nunca van a trabajar honestamente en su vida. Bueno, pues con esto termino mis comentarios de ahora. Gracias por sintonizar o verme en YouTube o en cualquier plataforma. Por favor, denle un like o un dislike. Pónganme comentarios, aunque sean comentarios malos, no me van a importunar, pero sí me interesan para poder saber qué es lo que piensa la población acerca de esto. Posiblemente yo esté equivocado o estoy correcto, no sé, pero solamente ustedes sabrán si lo estoy o no lo estoy. Suscríbanse y que Dios los bendiga.